Hola, buen día, amigas, amigos de Upaya. Estamos acá una vez más para una nueva sesión que nos convoca. El día de hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, esta es la tercera parte del conjunto de sesiones sobre escucha consciente. Bueno, la tercera y última, de momento. Y bueno, voy a partir haciendo una especie de recapitulación, retomando el hilo conductor de lo que veníamos conversando. Y bueno, y después nos vamos a adentrar en algunas cositas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que veníamos diciendo? Primero que todo, o hemos llamado a este conjunto de sesiones, escucha consciente, el arte de servir. ¿Mm? Y hemos puntualizado algunas cosas que vale la pena destacar. Por ejemplo, aspectos que obstaculizan el desarrollo de la escucha consciente. Y a propósito de ello, hemos destacado eh, la centralidad del ego y el egocentrismo como elementos que impiden un encuentro genuino con otras personas y también la construcción de una disposición que nos permita ir al encuentro de otras personas desde la perspectiva del cuidado de los demás, ¿no? Ese es uno de los aspectos principales que impide cultivar este arte, ¿no? Pero también hablamos de el bajo desempeño cognitivo. Esto es, por ejemplo, cuando nuestra atención, nuestra concentración, nuestra memoria eh, no tiene buen rendimiento, no hemos entrenado suficientemente o suficientemente bien estas facultades o habilidades. ¿M? Todo eso va en desmedro. Una baja motivación, las dificultades para sostener un esfuerzo a través del tiempo, por ejemplo. Y en tercer lugar, también hemos enfatizado eh, el bajo desarrollo de habilidades sociales como otro aspecto principal que puede obliterar el desarrollo o el cultivo de la escucha consciente. Nos referimos, por ejemplo, en relación a las habilidades sociales cuando tengo un bajo desempeño porque mis señales comunicativas son escasas o son insuficientes. También cuando hablamos de la corporalidad, porque tengo un lenguaje corporal que es inapropiado o no tengo un control consciente, un entrenamiento consciente. eh, y lo mismo con los gestos faciales, ¿no? Que vienen a ser un aspecto sumamente importante al momento de tener una comunicación presencial, cara a cara, eh, porque transmite demasiado. Ahora, también pudimos hablar, por otra parte, de aquellos aspectos que favorecen cultivar eh, el arte de la escucha consciente. Y hemos destacado acá aspectos como desarrollar una motivación noble. ¿No? Esto quiere decir trabajar de manera sistemática en el día a día. Esto quiere decir propósitos, plantearse propósitos mentalmente, pero que vayan en una dirección de un desarrollo eh, compartido. ¿M? Compartido quiero decir que nos involucra a nosotros, pero también involucra a otras personas. Y a otros seres también puede ser, ¿no? Medio ambiente muy importante, por cierto, fundamental. Otro aspecto que nos favorece es desarrollar, cultivar una mente abierta. Esto es tomar esta,
Este aspecto metódico que señala Edmund Husserl, él la denomina epogé, que es ser capaz de mantener tu mente libre de juicios, libre de prejuicios, eh, ser consciente de las expectativas. No es que las expectativas sean malas, pero en múltiples ocasiones albergamos expectativas que no hemos reflexionado, que a veces no son muy realistas, y también tener una mente receptiva. Al no prejuzgar anticipadamente algo, lo que fuere, eh, somos mucho más receptivos frente a lo que el mundo nos ofrece, a lo que las personas nos pueden decir. Un tercer aspecto favorable es entrenar la calma mental. ¿m? Eh, el silencio es sumamente eh, favorecedor para este entrenamiento. Hacer ejercicios que hemos ido publicando en nuestro canal de a poquito, eh, prácticas, ¿sí? Ejercicios para cultivar la calma mental. El silencio funciona muchísimo, nos permite ir teniendo mayor conciencia de lo que pasa adentro, de cómo anda nuestra mente discursiva, qué nos estamos diciendo, y también ir teniendo cierto dominio sobre esa conversación interna para que no nos perjudique, ¿no? Tener conciencia también de nuestros propios límites, ¿m? Fundamental. Es decir, ser consciente de que lo que yo pienso, así como yo percibo la realidad, esto no es la verdad absoluta. Entre mi percepción de la realidad y la realidad hay una distancia increíble, abismal, diría yo. Cuando no somos conscientes de ello, asumimos que tenemos la razón, de que lo que yo veo, observo, considero, percibo es justamente lo que está sucediendo. Y bueno, obvio que eso nos hace cometer demasiados errores. Y por último, dos aspectos fundamentales que son la empatía y la compasión. Esto es la capacidad de ponerme en el lugar de otra persona, de hacer el esfuerzo de comprender intelectualmente lo que me quiere decir, pero también de sentir, de ponerme en el sentir del otro, en su emocionar, y compasión en el sentido de ir desarrollando, adquiriendo herramientas que nos permitan no solamente compartir el dolor de otra persona, sino que mitigar el dolor propio. ¿Cómo puedo mitigar el propio dolor y cómo puedo ayudar a otras personas a mitigar y a lidiar con esto? Eso es, por cierto, que muy importante. Entonces, les voy a compartir, habiendo hecho esta introducción, ¿no? El objetivo, déjenme ver acá, si me dan un segundito, compartir el objetivo, ahí está, de esta sesión. Analizar cómo potenciar la escucha consciente con foco en aspectos prácticos, vale decir, señalando y describiendo las claves y los pasos que hemos de tener en cuenta para cultivar el arte de servir por medio de la escucha. Nos vamos a centrar hoy sobre todo en aspectos prácticos, muy prácticos. Entonces, atención, que me parece que esto puede ser bastante mm, interesante. En las sesiones anteriores, para recapitular, hemos visto en la primera sesión el concepto de escucha consciente y hemos hablado sobre el contexto actual, ¿m? Y qué desafíos emergentes encontramos en este contexto actual. En la segunda sesión hemos
conversado sobre los obstáculos que pueden, obviamente, dificultar el cultivar la escucha consciente, pero también aquellos aspectos que la favorecen. Y en esta sesión específicamente vamos a hablar de cómo potenciar la escucha consciente, claves, prácticas y pasos para este objetivo. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a avanzar. Estoy con mi perrito acá, así que escuchan un poquito de ruido, se está lamiendo. Estamos al lado de la estufa, acá hay 0 grados -1, así que hace bastante frío. Eh, una primera clave, esto parece un poquito paradójico, es aprender a escucharse a uno mismo. ¿No? Damos, otorgamos poco tiempo a esta práctica. ¿No? Y la verdad que el autoconocimiento es un aspecto demasiado importante para la escucha consciente porque nos permite ir reconociendo, identificando qué me estimula, ¿no? Qué genera reacciones en mí. Eh, Cuando me escucho a mí mismo, cuando me doy un tiempo para atender esta conversación interna, me voy a dar cuenta de a poco, por qué tengo tal o cual estado emocional, por qué estoy pensando en esto o en aquello. En definitiva, por ejemplo, qué me pone alegre, qué me pone triste, qué me hace enojar, o qué me atrae, qué me distrae, qué me inquieta, qué me agrada o desagrada. Entonces, esto es sumamente útil para el propio desarrollo y bienestar, pero también para contribuir a los demás en un proceso de escucha consciente, porque ya estoy eh, en anteaviso de cómo puedo reaccionar o cómo puede reaccionar mi mente frente a algo. Cuando alguien me está planteando algo y yo sé reconocer rápidamente que eso que me está diciendo es algo que me va a generar desagrado. Si he tenido esa conversación conmigo, ya he reflexionado qué respuesta elaborar. Una respuesta que sea inteligente, que sea apropiada. ¿Mm? No me va a pillar desprevenido y no voy a tener que improvisar una respuesta ineficiente y tonta. Entonces, para este propósito, obviamente, de escucharse a sí mismo, de escucharnos a lo interna, obvio que sugiero prácticas como la meditación estoica. Tendré videos hablando sobre esto, sobre la meditación taoísta, la meditación budista, por ejemplo. Las meditaciones son una excelente manera de trabajar esto que estamos señalando aquí. Otro punto que quiero destacar es cultivar la paciencia. ¿Qué es la paciencia? No es pasividad. La paciencia es la capacidad de mantener la calma mental frente a la adversidad. Por tanto, es algo, un desafío importante, ¿no? Es algo complejo, pero es algo que puede traer mucho rédito, muy favorecedor. Para gestionar la calma mental es fundamental aprender a producir desde sí estados mentales que sean positivos. Estados mentales que sean positivos como la alegría, mm, la propia calma, mm, eh, la solidaridad, la generosidad, pero también la concentración, ¿sí?
la atención. Hablo básicamente de estados emocionales y cognitivos que no sean favorables. Una buena forma también de trabajar esto, pienso yo, es Kundalini Yoga. Hay harta información sobre esto en la red. También nosotros vamos a estar, ya estamos ofreciendo eh, algunos videos prácticos para ir desarrollando Kundalini Yoga. Para la calma mental, para subir la energía, etcétera. Son técnicas de respiración principalmente. También cultivar la tolerancia. Muy importante. Esto es valorar la diversidad como un valor positivo. Darnos cuenta que las diferencias, inclusive las discrepancias, eh, nos permiten crecer, más que verlas como amenaza, que es una actitud muy de supervivencia, muy desde el miedo, muy desde la inseguridad. Darse cuenta que cuando comienzo a sentir aversión ante algo es porque me está apareciendo el límite de mi capacidad, ¿no? Y bueno, y si logro superar esa aversión a lo diferente, estoy creciendo. Digo superar, quiero decir, saber gestionarlo de una forma apropiada, tanto para mí como para los demás. Es muy importante para cultivar la tolerancia potenciar la comprensión. Y digo la comprensión en un sentido cognitivo primero que todo, ¿no? Ser capaz de comprender algo, aun cuando nos parezca incomprensible, porque hay un factor emocional que nos tiene estancados, no nos deja ver. ¿m? Eso es muy recurrente, que decimos esto no lo puedo entender, pero es más bien porque hay un factor emocional que no nos permite avanzar intelectualmente, no queremos ver, ¿m? Porque se nos ha puesto en jaque. Ahí está el ego, ¿no? El egocentrismo. No queremos darnos cuenta de lo equivocado que podemos estar muchas veces, de lo mal que estamos haciendo. Trascender el egocentrismo, básicamente, es fundamental para cultivar la paciencia. Un tercer punto de estas claves, ¿ya? Es desarrollar una mente abierta. Queriendo decir que durante el proceso de la escucha consciente, dejar de tener una actitud que sea o demasiado crédula o demasiado incrédula o demasiado escéptica, si tú quieres. Y buscar un punto intermedio, ¿m? No extremo, un centro entre estos polos que permita establecernos en una especie de neutralidad. ¿M? Como dije antes, o como dijo Edmund Husserl en su fenomenología, la epoge. Eso nos permite tener una mente receptiva, una mente abierta, ser como una esponja, lograr ver, observar esa información de una manera transparente, hacerla propia antes de cualquier juicio. Tener esa mente que considera que todo es posible, ¿no? Porque, siendo sinceros, tanto las personas en las que confiamos nos pueden mentir, eso puede ser, como aquellas personas en las que no confiamos, puede que no sean honestos. Entonces, si pensamos bien esto, vale la pena atender a las personas eh, con atención, y sin tanto prejuicio. Y mantener siempre una mente curiosa. Recuerden que la actitud del aprendiz es aquí un aspecto central. Darnos cuenta de lo mucho que podemos aprender de todas las instancias y dejar un poquito de lado las expectativas, aquellas que puedan ser negativas o positivas, a aplazarlas y enfrentar la situación con esta mente abierta, curiosa, que quiere aprender. Un cuarto punto en relación a las claves es justamente desarrollar una mente abierta.
Esto quiere decir básicamente trabajar nuestra soberbia, en el sentido de mitigar nuestra soberbia, ese orgullo que nos estanca, porque está bien sentirse orgullosos por las cosas buenas que hacemos, pero aquel aspecto del orgullo que nos estanca y cultivar la humildad, o mejor dicho, la ecuanimidad, en el sentido de darnos cuenta de que estamos todos, todas, más o menos en un mismo plano, en el sentido de que no hay nadie perfecto, ¿no? De que en relación a lo que sabemos o creemos saber, todos estamos equivocados en algún grado. ¿M? Tener muy en mente, muy fresco acá, este pensamiento de que no tenemos verdades absolutas. Salir de ahí, descartar esa hipótesis, pero tener tan internalizada la idea de que no tenemos ideas absolutas, que eso se refleje en nuestras disposiciones y en nuestra conducta. Porque a veces nos damos el brazo a torcer y luchamos por tonterías y queremos defender nuestra posición a como de lugar, y eso en realidad mm, lo único que está explicitando es que creemos que tenemos toda la razón, y francamente eso no es cierto. Entonces, mientras no desarrollemos esta mente libre, no vamos a ser personas realmente curiosas y ávidas de aprendizaje. Hasta ahí con las claves. Luego, en relación a los pasos para potenciar la escucha consciente, siempre vale la pena fortalecer una mente en equilibrio. La mente en equilibrio quiere decir eh, tener quietud mental. Quietud mental lo podemos entender a través de una analogía como lo que sucede, por ejemplo, con el agua. Si yo estoy viendo un río, un charco, digamos un río, y hay mucha agitación, ¿no es verdad? El movimiento del agua va a remover el fondo, y todo ese sedimento, esa tierra, ese polvo, va a subir a través del agua y va a hacer que el agua se ponga más oscura y turbia. Va a dejar de ser un agua transparente y no voy a lograr ver el lecho, el fondo. Pero cuando el agua se aquieta, esas partículas bajan, el agua se transparenta y logro mirar a través de ella hasta su lecho. La mente es lo mismo. Una mente agitada no me permite ver el trasfondo de lo que pasa en mi propia mente. Y esto es fundamental, tener ese acceso, porque a veces nos quedamos en el fenómeno superficial de esa agitación, ese epifenómeno, eh, y no logramos remontarnos hasta lo que está alimentando esa agitación mental. Y al no poder acceder a aquello, no tenemos el control de nuestra propia mente. No somos dueños de nosotros mismos. Entonces, es importante cultivar una mente equilibrada, una quietud mental. Y si yo quiero captar de forma eficaz lo que otra persona me dice, el sentido de su mensaje, un requisito es tener esa mente en equilibrio. Ya lo he sugerido en videos anteriores, para esto he recomendado siempre partir una conversación siendo consciente, por ejemplo, de cómo estoy respirando, una respiración nasal, que vaya a la panza, muy importante, muy beneficioso, que sea no agitada, que tenga un ritmo apropiado para dejarnos en una actitud de escucha sin mucho ruido adentro. Son pequeñas cosas
que tienen un efecto muy potente. ¿Mm? Respiración natural, eh, básicamente. Internalizar la respiración natural es muy beneficioso para uno y para las personas con las que uno trata. Hay videos sobre eso que también puedes consultar en nuestro canal. Un segundo paso, el primer paso es mantener la mente en equilibrio, ¿no? Justo antes de ir a la conversación, trabajar el equilibrio mental y luego, de manera intencionada y consciente, voy a elevar la atención y la concentración. Voy a hacer ese ejercicio de focalización de manera intencional, como cuando voy a ir a una competencia deportiva, ¿no es cierto? Antes de que den con el disparo, voy a correr los 200 metros planos, mi mente está muy enfocada en ello. Entonces, si voy a tener una conversación y voy a cultivar mi escucha consciente, justo antes debo mentalizarme, disponer mi mente para absorber todo lo que me van a decir, ¿sí? Llegar allí con la máxima presencia mental, con la conciencia plena. ¿M? No tengo otro foco y voy al encuentro para entregarlo todo, ¿m? Todo lo que soy capaz. Mientras transcurre la conversación, es muy positivo, muy favorecedor el ir haciendo preguntas, sobre todo sobre aquellos aspectos de la conversación que me van pareciendo confusos o inciertos. Le pregunto a la otra persona qué está queriendo decir con esto o aquello. ¿M? Y esto me permite ir confirmando que mi entendimiento va bien o no lo va. Eh, Aparte que esto también alimenta, nutre la dinámica conversacional, porque la otra persona se está dando cuenta que le estoy poniendo atención, porque hago preguntas que son adecuadas al caso, entonces eh, anima para que la persona que tengo enfrente prosiga con ganas, ¿m? Con confianza también. Un cuarto paso es la retención, es decir, ir favoreciendo procesos de memorización. ¿M? Puede ser tomando apuntes o si yo tengo otra técnica de memorización, mnemotécnica, utilizarla. ¿M? Utilizarla. Quizás tengo varias técnicas o tengo alguna que me es más propicia, dadas mis características peculiares, pero es fundamental ir trabajando la memorización en los procesos de escucha. Eh, el quinto paso, una vez que ya la conversación ha finalizado, que tengo un espacio de quietud, es desarrollar una síntesis y una reflexión sobre la información que he recibido en la conversación que tuve. ¿M? Como hemos dicho en la sesión uno, aquí yo puedo desarrollar un resumen de lo que fue la conversación, hacer una síntesis con la información principal, pero también hacer el ejercicio reflexivo y analítico de establecer relaciones o correlaciones entre las informaciones que he recibido. Y por supuesto, incluir conclusiones, ¿m? Aquellos puntos más destacados, aquellas ideas que se infieren a partir de la conversación. ¿M? Y en último momento, el último paso de el desarrollo de la escucha consciente es llegar a la instancia de la meditación. Ya tuve la conversación, ya tuve un espacio para sentarme, hacer la síntesis, el análisis y las inferencias del caso a solas. Y luego, meditar significa internalizar en mi propio ser aquellos aspectos que considero que son valiosos y que yo debiera cultivar. Eh, una buena conversación, digo una conversación provechosa, siempre me va a dejar aprendizajes significativos. Tanto porque he observado
algo que puede ser muy perjudicial, muy nocivo, y veo que ahí hay un riesgo, algo que puede amenazar el desarrollo de cualquier persona, o porque he logrado admirar la forma en que otras personas cultivan, gestionan su vida. Entonces hay aspectos que puedo tomar prestados e ir internalizándolos. Entonces, esos hallazgos, esas pequeñas verdades que me permiten enriquecer mi ser, intento integrarlas. ¿M? Y para eso la meditación es una estupenda plataforma. Meditación estoica, meditación taoísta, meditación budista, eh, excelentes plataformas para ello. Ahora vamos a hablar de algunas conductas que favorecen la escucha consciente de forma sustantiva. Y lo primero, la primera conducta es aprender a significar. Esto quiere decir, por lo pronto y primeramente, que tenemos que diferenciar entre lo que las personas dicen y lo que las personas quieren decir. No es igual. Y para eso debo poner mucha atención en diferencias sutiles que van haciendo las personas en su tono de voz, en el lenguaje corporal, en los gestos faciales, eh, en el lenguaje, por cierto, mm, ruidos que hacemos, ¿sí? Que me permiten a mí identificar si lo que estoy diciendo es aceptado, es rechazado, es algo neutro para ellos o ellas, todo esto. Entonces, tenemos que ser conscientes del conjunto de señales que la persona nos está ofreciendo, consciente e inconscientemente, para lograr atisbar con la mayor precisión posible cuál es el estado emocional en el que están habitando y nos están comunicando. Eso es clave para significar, para dar significado al mensaje, el significado preciso, dar con él. Una segunda conducta a promover, a desarrollar, es atender a la mirada. ¿M? Esto, a ver, aquí cometemos muchos errores. La Las personas expertas dicen que para tener una comunicación de calidad deberíamos nosotros tener un contacto visual el 70% del tiempo de la conversación. Por debajo de esto genera falta de confianza, falta de interés, falta de entusiasmo. Y por sobre esto puede ser un poco amenazante, ¿m? Apabullante. Eh, ¿Y cómo mirar o dónde mirar? Mira, hay algunas técnicas. Bueno, es que consideres que la mirada tiene que tener un lugar, un foco, según el grado de intimidad, de cercanía, de vínculo que tienes con las personas. Si no conoces mucho a la otra persona, te sugiero que hagas un triángulo entre el centro de la frente y los ojos y que busques mirar justo, disculpa, en el punto central de ese triángulo. ¿Mm? Formas un triángulo aquí y mira justo al frente. Inclusive en técnicas de ventas se le enseña esto a algunos ejecutivos de ventas, sobre todo cuando se trata de ventas importantes, ¿no? Vehículos o servicios de salud, cosas así, ¿ya? Pero ese es un punto a considerar. Si tienes un poquito más de vinculación con la persona, algo más de intimidad, puedes hacer un triángulo que vaya de los ojos a la nariz también, ir mirando. Quiero decir que tu ojo se mueva entre sus ojos y la nariz. Un poquito más de intimidad, el triángulo entre los ojos y la boca también. ¿M? Y va jugando en ese perímetro que te estoy señalando. Hay que manejarlo bien.
¿sí? Ojo, que un triángulo que vaya de los ojos y baje más allá de la boca al cuerpo puede ser interpretada como una mirada que está motivada por algún interés sexual, erótico, quiero decir. ¿Mm? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Ojo. Y esa interpretación no va a ser necesariamente una interpretación consciente. Puede ser que la persona se quede con esa sensación, aunque no la haya reflexionado, de que hay un interés más allá, algo sexual. Entonces tenemos que aprender a mirar de forma consciente para generar algo en la otra persona, idealmente confianza, ¿m? Interés, simpatía, eh, y también poner atención en cómo nos miran las otras personas, ¿no? Cuando mienten hay ciertos movimientos oculares, cuando la otra persona está pensando o cuando está sintiendo, favoreciendo lo que decimos. Todo eso debemos considerarlo. Una tercera conducta que puede ser muy favorable es superar los distractores. Lo hemos dicho. ¿M? Hay distractores que son internos y externos. Externos, por ejemplo, recibo una llamada en mi celular, un WhatsApp, un mensaje. Interno, mi conversación interna, tengo un problema personal, un problema laboral, qué sé yo, que está interrumpiendo esta conversación. Y la otra persona o las otras personas que son parte de la conversación lo van a advertir rápidamente. Y mientras más te distraes, mientras tus conductas atienden más estos distractores externos o internos, la calidad de la conversación lógicamente va a decaer porque la otra persona o las otras personas van a interpretar que no tienes suficiente interés en lo que te dicen. Baja valoración, va a estropear. Entonces, si yo manejo bien esto y durante la conversación me enfoco y dejo estos distractores de lado, los aplazo, va a favorecer mucho el diálogo. En cuarto lugar, hay que trabajar las señales verbales y no verbales. Las verbales queremos decir sonidos, como cuando digo, ah, ujú, onomatopeyas, por ejemplo, de que estoy aceptando bien lo que me dicen o que estoy comprendiendo. Monosílabos también, que no interrumpen la conversación, pero sí apoyan cuando digo ya, sí, ok, eso. ¿M? Movimientos del cuerpo que pueden dar a entender a la otra persona que tengo interés. A veces es reclinar un poco el cuerpo hacia adelante, como haciéndole entender que justo en ese momento me está diciendo algo que es muy interesante, que estoy aumentando el nivel de mi atención, eh, porque si me cruzo de brazos y me pongo así, claramente va a interpretar que estoy cerrado y no estoy siendo receptivo. Cuando ladeo la cabeza, hasta mi perro hace eso, ¿no es cierto? Me pone atención, se entiende rápidamente que hay un signo de interés y atención. O puedo asentir con este movimiento muy favorecedor eh, mi lenguaje corporal. Si estoy muy, digamos que vuelto hacia mí, ¿no? Muy encorvado, no. Voy a transmitir inseguridad, bajo interés, baja motivación. Pero si tengo una buena postura corporal, la cosa cambia. Entonces, habitualmente, eh, en relación al lenguaje corporal y a las señas verbales, ofrecemos en una conversación el 2 o el 5% de la conversación requiere. Entonces aquí tenemos mucho déficit y hay que trabajar en esto mucho. Por lo demás, el uno mantener un- una buena postura corporal favorece mucho también mantener bien la concentración y la atención. Entonces, por donde se mire esto, es positivo. Durante la conversación, ejercitar el parafraseo.
también algunos le llaman la reformulación, es decir, la persona me formula una idea y yo le digo, a ver, espérate un poco. Si entiendo bien lo que tú quieres decir es ta, ta, ta. ¿M? O si comprendo bien, me estás queriendo decir que ta, ta, ta. Hacer ese ejercicio. Sobre todo cuando hay algo que me ha quedado confuso o solamente para alimentar y confirmar. Alimentar el interés, que la otra persona diga, me estás escuchando. ¿M? Pero también para confirmar que mi registro, mi grado de comprensión está ajustado. Bueno, y si yo reformulo o parafraseo y la otra persona me dice, justamente eso es, quiere decir que estoy en un buen nivel de escucha. Otra conducta muy favorable es el mimetismo gestual. Es decir, si alguien me está contando algo triste, yo no puedo estar sonriendo, porque es contraproducente, ¿no? Tiene que haber una sintonía, tiene que haber una conexión emocional. Entonces, eh, el mimetismo gestual es súper importante. ¿M? Fijarme en su rostro, en su cuerpo y qué me está comunicando emocionalmente, facialmente y trabajar con las neuronas de espejo, ¿no? Empatizar. Mm, Si la otra persona tiene un rostro, una gestualidad de afección, de que no lo está pasando bien, yo puedo trabajar también una gestualidad que vaya en sintonía con la empatía, la compasión. Superar el egocentrismo. Esto es lo último. ¿Cómo podemos dar cuenta de que estamos superando el egocentrismo? Básicamente, dejar de hacer algo que hacemos mucho y es muy obstaculizador en un diálogo de escucha consciente. Una persona me relata algo, no sé, el otro fin de semana fui a la playa con mi perro, lo pasamos súper bien, y tú interrumpes y dices, ah, yo también, yo fui hasta otro lado, fui al cerro. Entonces, hacer esa intervención no ha lugar, no favorece, porque estoy desplazando su relato y estoy anteponiendo el mío. Entonces, es poco empático. Estoy queriendo decir, no me interesa lo tuyo, hablemos de lo mío. Muy egocéntrico. Dejemos de hablar de ti y hablemos de mí. Entonces, cuando me cuentan algo, eh, si quiero cultivar la escucha consciente, lo recomendado es, bueno, hacer una pregunta que favorezca que la otra persona nos siga dando detalles con ánimo y alegría de aquello que nos está queriendo contar, ¿sí? O aquello que le interesa contarnos. Uy, qué bueno, ¿y a qué playa fuiste, no? ¿Y con quién más fuiste? ¿Y qué otra cosa hiciste, no? ¿Fuiste con tu perro? ¿Qué actividades desarrollaron? Si yo conozco a la persona y sé más o menos cuáles son sus pasatiempos y sé que le gusta andar en bicicleta, le pregunto, ¿y fuiste con bicicleta? ¿Arrendaste algo allá? ¿Subieron a algún cerro? ¿Qué sé yo? Para que pueda desplegar su relato y yo también desplegar mis habilidades de escucha, en vez de barrer con todo eso y decir, ah, no, yo hice esto otro. No, ese comportamiento obviamente que en realidad da cuenta de muy bajas habilidades sociales. A modo de conclusión y para terminar estas tres sesiones, ¿no? Decir que, en consecuencia, la escucha consciente requiere un desarrollo que es paulatino y escalonado de múltiples habilidades, actitudes, disposiciones éticas también. ¿No? Entre entre estos aspectos éticos, obviamente que destaca mucho el altruismo, el respeto, la empatía, la generosidad. Estamos eh, en ese habitar, en esa forma de habitar. Me gusta esa palabra habitar porque eh, liga con el origen etimológico de la palabra ética. Habitamos en la generosidad, en el respeto, en el cuidado de las otras personas, en la empatía.
Si queremos cultivar la escucha consciente, tenemos que potenciar, nutrir la actitud del aprendiz, una persona ávida de aprendizaje, de estimar y valorar cada momento del día, cada conversación como una tremenda oportunidad para crecer, siendo súper consciente de las grandes limitaciones que tenemos como personas. ¿Mm? También podemos concluir que tiene muchos eh, efectos beneficiosos la escucha para aquella persona que la ejecuta en términos de desarrollo, ¿m? Cognitivo, emocional, ético, pero también para la persona que es escuchada, en términos de lo, lo, cuánto podemos favorecer en su autoestima, en su contención, en conectar y alimentar vínculos de calidad, ¿m? En su bienestar o en el bienestar mutuo. Por lo tanto, la escucha es una instancia en la que todas las personas ganan. No se establece desde el diseño competitivo, agonal. No, eso se difumina. También concluir que hay prácticas concretas que todas las personas podemos ir desarrollando progresivamente para desarrollar habilidades, actitudes y disposiciones éticas que están comprometidas. Por eso estamos nosotros también compartiendo con ustedes otros videos donde hablamos de cómo ir desarrollando la calma mental, cómo subir la motivación, ¿sí? A través de prácticas bien específicas y que creo que están a la mano de cualquier persona en su ejecución. Y por cierto, lo que dijimos al inicio es sumamente importante, trabajar la motivación. ¿M? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es mi propósito de este día? Eh, que sean propósitos ennoblecedores, que estén centrados en la colaboración, en la comprensión, en la empatía, en el desarrollo integral, en la sabiduría, entendida como ese conocimiento que ya no es solamente teoría, sino que eh, se constituye como un saber encarnado. ¿M? Vivo ese conocimiento y lo utilizo, ¿sí? Está ya como insuflado, integrado en mi comportamiento. Voy incluyendo cosas del conocimiento, no solamente para tener un lindo discurso, sino que para hacer de mi vida y de la vida de otras personas algo un poquito mejor, ¿ya? Entonces, con esto vamos a ir cerrando eh, esta última mm, sesión, ahí sí, esta última sesión sobre la escucha consciente, la tercera. Espero les haya sido de beneficio, complemente lo que ya sabes, te ayude en algo, ojalá te intereses también por esto. Si quieres, por cierto, te invito a darle un clic en el me gusta, compartir esto con otras personas que tú crees que pueden tener interés. em, y seguir viendo nuestros videos, ¿no? Contactarnos, nos puedes escribir al email si tienes algún interés particular, comentar nuestros videos y estaremos en contacto. Te mando entonces un abrazo cálido, fraterno, deseándote lo mejor y nos estamos viendo. Cuídate.